¿Y de dónde sale este aforismo, ¿no? Esta máxima? ¿Por qué se plantea ese proyecto? Y nos rememorábamos que eso no es una frase que se le ocurrió a alguien ahorita, ¿no? O que surgió con un eslogan de televisión, sino que viene de la más remota antigüedad del ser humano. Y salía en uno de los oráculos de la antigua Grecia, que decía el oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás las leyes del universo y a los dioses. ¿Sí? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a las leyes del universo y a los dioses. Es decir, parece interesante que nosotros, ya los seres humanos, somos un misterio a descubrir, somos una aventura, somos como una película a desarrollar, pero que si vamos conectándonos y vamos profundizando en nuestra esencia, entonces recién ahí podemos conectar con las leyes de la vida y hasta los dioses, decían los griegos, ¿no? ¿Y por qué nace la filosofía en este momento, ¿no? Porque resulta que antes lo que le llaman los presocráticos, ¿no? O sea, eran filósofos o pensadores que estaban antes de Sócrates, por eso le llaman los presocráticos, buscaban la verdad, se decía que la buscaban en la naturaleza, ¿no? Entonces, algunos decían que el origen de la vida estaba en el fuego, como Heráclito, otros decían que estaba en el agua, otros en el aire, ¿sí? Pero Sócrates hace un acto totalmente revolucionario y cambia todo el paradigma de la historia de la humanidad, porque ya no busca la verdad fuera, ¿sí? En algo externo, sino que plantea que la verdad la tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y ahí es donde refuerza esa frase del oráculo: conócete a ti mismo, ¿sí? Pero él partía, o la filosofía partió, no desde un saber absoluto de que, mira, la vida es esto, tienes que hacer esto, tienes que desarrollarte de esta manera, sino que parte de algo bien interesante que en la filosofía se le llama el vacío existencial. ¿Qué es eso? Bueno, que resulta que el padre de la filosofía, Sócrates, lo único que sabía era que no sabía nada. ¿Sí? Por paradójico que suene. Buenas. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, resulta que Sócrates era un enamorado de la sabiduría, ¿no? El padre de la filosofía. Entonces, él va y le va a consultar a un oráculo que estaba allí, el oráculo de Delfos, porque él quería saber y él quería aprender sobre el hombre más sabio de Atenas, ¿sí? Él quería encontrar la sabiduría, la respuesta a la vida, cómo mejorar la existencia, ¿sí? Y resulta que él va al oráculo, y allí en el oráculo había una mujer muy sabia que se le llamaban las pitonisas, ¿sí? Eran sacerdotisas del dios Apolo. Entonces a ellas se les preguntaba por el futuro. Entonces, bueno, Sócrates hace todo un procedimiento y logra acceder allí y les dice y le pregunta que cuál era el hombre más sabio de Atenas. Y entonces la pitonisa le responde que tú eres el hombre más sabio de Atenas, Sócrates. Y Sócrates pues se cae hacia atrás como condorito, porque le dice, no, ¿qué me estafaron? O sea, se equivocaron, porque ¿cómo yo voy a ser el hombre más sabio si yo solo sé que nada sé? Y entonces la pitonisa le responde que precisamente por eso eres más sabio, porque mientras los demás creen que saben, que ya tienen la respuesta a la vida, que ya saben todo, están más lejos de saber. En cambio, tú, que reconoces tu profunda ignorancia, tienes posibilidad de caminar hacia la sabiduría. O sea, eres más sabio por eso que los demás que creen que saben. Eso le respondió la pitonisa.
Y ahí nace con esa frase, con esa anécdota, de alguna manera, nace la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Su palabra nos traduce amor a la sabiduría. El filósofo es un amante de la sabiduría, es un amigo, es un buscador de la sabiduría. ¿Sí? Por lo tanto, el filósofo no es un sabio, no es un sabio. Él está buscando, es carente, ¿sí? Siempre es pobre, siempre está buscando encontrar una nueva verdad, acercarse a Sofía, rozar a Sofía, oler a Sofía, la sabiduría, porque está enamorado de ella, entonces está apasionado en ese proceso, ¿sí? Pero no la tiene completamente, no la tiene, por eso está en esa búsqueda. Pero ese vacío, el reconocer que todavía nos falta mucho para aprender, el reconocer que todavía no alcanzamos la plenitud, ¿sí? Que quizás podemos vivir vidas de otra manera, como las hemos vivido hoy en día, es el aceptar esa ignorancia y partir, y partir el camino, la aventura a la sabiduría. En ese sentido, nosotros decíamos en la clase anterior que el ser filósofo es algo que está con cada uno de nosotros. O sea, no se necesita una condición especial para ser filósofo. Porque todos nos hacemos preguntas, todos queremos saber, todos queremos respuestas. Desde que somos niños, ¿no? O sea, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué tiene que llover? ¿Por qué aquí hace calor? ¿Por qué allá hace frío? ¿Por qué este color? O sea, desde que somos niños ya nos hacemos preguntas. O sea, tenemos una actitud, una necesidad de saber, ¿sí? Y por lo tanto, el niño es un filósofo natural. El joven es un filósofo natural, porque está buscando apasionadamente un rumbo, un sentido. Por lo tanto, el ser filósofo no quiere decir que yo tengo que estudiar muchos libros, ni que tengo que estudiar en la Universidad de Filosofía para poder ser filósofo, sino que la filosofía es una actitud frente a la vida, es una disposición de vivir la vida apasionadamente, querer aprender, querer ser aventurero, ¿no? De querer sorprenderse, asombrarse de cada día que pasa, ¿no? Por nuestra vida. Y en ese sentido, la filosofía yo sé que ha caído como en una especie de dogma de que tú para ser filósofo tienes que ir a la universidad, ¿no? Y estudiar muchas cosas complicadas. Pero la verdad es que eso en muchos casos lo que ha es enfriado la filosofía, o sea, la ha puesto como en un ámbito frío, intelectual, pero la ha separado de la experiencia de la vida. Decíamos en la clase anterior otra idea potente y muy fuerte, ¿no? Que es que una cosa es conocer el camino y otra cosa es recorrer el camino. ¿Sí? Yo puedo conocer de filosofía, puedo conocer la historia de la filosofía, pero no necesariamente vivir como filósofo. O sea, tener esa actitud, encarnarla, practicarla. Igual que yo puedo leerme muchos libros de guitarra, puedo saber sobre guitarra. Una cosa es saber sobre guitarra y otra es tocar la guitarra. Sí, como dice la frase, pero otra cosa es con guitarra, una guitarra en mano. Igual que con el fútbol, ¿no? O sea, uno puede ser experto y hay paneles de expertos de fútbol y comentaristas y que el entrenador tenía que hacer esto y aquello. Chévere, está muy bien. Genial, pero una cosa es comentarlo desde afuera y otra cosa es estar dentro de la cancha. Ya con la pelota en los pies, otra cosa. Conoces de fútbol, pero ¿sabes lo que es el fútbol realmente? ¿Lo has vivido ahí en medio de...? Bueno, lo mismo, ¿no? O la música, o la vida en sí misma, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente como pensando la vida, ¿no? Como proyectando la vida y nos perdemos de estas experiencias, ¿sí? Entonces, la filosofía nos invita
a este riesgo, a este asombro, a esta aventura y a este recorrido, ¿sí? ¿Vale? Entonces, para este viaje, para este desafío, nosotros en nuestro curso vamos a tratar de conectar con varias preguntas fundamentales que nos hacemos los seres humanos, que quizás necesitamos respuesta de ello, pero a veces no somos conscientes, y que lo hemos hecho durante varios periodos de la humanidad. Un primer ámbito nos lleva a la pregunta del ¿quién soy? ¿Sí? Porque decíamos en la clase anterior que poder definirnos quiénes somos a veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque nosotros venimos a la vida y nos empiezan a llenar de cosas, de datos, y nos empiezan a llenar de deber ser, de formas de ser, de cómo tienes que ser en el mundo, ¿sí? O sea, nacemos en una familia y esa familia nos dicen cómo tenemos que ser. Nos dan un nombre, nos dan un apellido, nos dan un número de cédula, nos dicen que nos tenemos que vestir de determinada manera, luego nos meten en un colegio que no nos preguntaron ni nada. Entonces, bueno, ahí estudiamos lo que tenemos que estudiar y bueno, luego estudiamos lo que hay que estudiar y bueno, hacemos lo que los demás hacen, ¿no? O sea, si los demás van todos hacia allá, pues para allá vamos. Si todos tienen familia, pues eso tendré que yo tener. Si todos se van del país, pues yo también me tendré que ir del país. Y así vamos. Pero eso que hacemos, esas decisiones que tomamos en la vida, ¿realmente las hemos tomado por nosotros mismos? ¿O hemos sido impulsados por la corriente de la vida y por el que más grita y por la presión y contrapresión de la sociedad, de las personas que nos rodean? Entonces, ¿quién soy realmente? ¿A qué he venido a la vida? ¿Cuál es mi propósito? Son preguntas que se han hecho los filósofos, ¿no? Y que en una primera etapa de nuestro curso vamos a intentar buscar elementos que nos puedan dar respuestas a ese interrogante. Pero las respuestas las van a tener que construir ustedes mismos. Porque como dijimos en la clase anterior, nadie te puede dar sentido de vida. Nada te puede dar ser. Yo quiero ser alguien en la vida, pero nadie te lo puede dar. Tú lo tienes que descubrir. Es el gran desafío del filósofo. Y en ese sentido el filósofo tiene que ser, como dice Platón, tiene que ser valiente, ¿sí? Porque, ¿cuál es lo más fácil? A veces lo más fácil es ir a algún lado que me digan qué tengo que hacer. Entonces, dígame por favor qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir, en qué tengo que trabajar, cómo tengo que pensar, de qué manera tengo que hablar, ¿sí? Es muy fácil a veces ir a eso. Pero el filósofo no, o sea, el alma del filósofo no se satisface con eso. Quiere una respuesta más profunda, una respuesta más real. Eso le parece superficial, ¿sí? Entonces, va en búsqueda de construir esa respuesta por sí mismo, ¿sí? Y bueno, con ese desarrollo, lo que vamos a buscar es valores humanos, ¿sí? Que nos lleva a una rama de la filosofía que se llama la ética, ¿sí? Porque esto es muy importante. O sea, a nosotros se nos ha dicho, o a veces hemos entendido, a la ética como el ser correcto, el ser bueno, ¿sí? O sea, yo soy ético porque soy buena persona, ¿no? Entonces esta persona es ética porque es buena persona, no sé, no dice groserías o
o es amable, o es honesto, o qué sé yo, es noble, o es chévere, o es agradable. Pero eso ha sido como, de alguna forma, una idea que se nos ha dado de la ética externa. Pero la ética es dado que es una disciplina filosófica, tiene que ver con los principios, los valores sobre los que tú diriges y te mueves en la vida. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son tus modelos de orientación? ¿Cuál es tu estrella a seguir? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu estrella que sigue para moverte en la vida? Eso es la ética, los principios que rigen nuestra conducta. Los principios que rigen nuestra conducta. Podemos decirlo poéticamente que los principios son como estrellas en el horizonte que nos inspiran, como a los 3 Reyes Magos, y nos orientan hacia dónde movernos en la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros no hemos construido o no hemos fabricado auténticamente esa estrella, sino que seguramente hemos recorrido, hemos seguido estrellas de otras personas que nos han puesto, ¿sí? o instituciones o otras personas que nos han dicho, mira, sigue esta estrella, pero eso no necesariamente coincide con lo que yo quiero, comprendo, siento y soy capaz de hacer en la vida. Entonces, la ética, más que seguir normas, ¿no? Que el código deontológico del tal, ¿no? Del profesional. Entonces, para ser ético tengo que seguir el código. Esas son costumbres, moral. Pero la ética tiene que ver con que tú forjes esos principios con los que quieres recorrer la vida, que sean lo más auténtico posible para que sentir, pensar y actuar vayan unidos, vayan los tres como 3 caballitos de un carruaje. Porque ¿qué pasa? A veces cuando hacemos cosas porque los demás lo hacen, o para quedar bien, o para complacer, pero eso no lo sentimos realmente, o no lo comprendemos, empezamos un proceso de fracturación de nosotros mismos. O sea, nos fragmentamos. Empezamos a distanciarnos de lo que realmente siento y de lo que realmente proyecto en la vida. Y entonces eso puede llegar a tal punto, esa fragmentación, que entonces yo anulo mi sentir, me puedo volver una persona demasiado fría, ¿no? Puedo anular mi inteligencia también, ¿no? Es decir, la naturaleza o la divinidad me dotó de una inteligencia, pero la anulo porque quizás esa inteligencia me dice que debes hacer cosas que los demás no necesariamente van a aprobar. Entonces voy también cortando ese hilo, esa posibilidad. Y pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y de repente tengo 60 años y miro hacia atrás y me hago la pregunta, ¿esta vida que he vivido realmente es la vida que yo decidí vivir? ¿O me he movido por lo que los demás o por lo que los factores externos me han dicho que me muevan? Imagínense ya tener esa edad y darse cuenta de eso. Bueno, tampoco es tan grave, porque bueno, Sócrates cuando se hizo esa pregunta, ya estaba también en avanzada edad. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que por ejemplo Moisés o Mahoma se dieron cuenta de su sentido de la vida ya a la avanzada edad, ¿no? Y ese darse cuenta fue un momento muy corto, pero que les liberó la vida completamente.
Porque ahí viene otra idea fuerza importante, ¿no? Una cosa es el tiempo cronológico, que es el tiempo exterior, el tiempo terrestre, el tiempo que pasa, ¿no? Que nosotros contamos, ¿no? O sea, hoy estamos en el 2026 y hace 20 años estábamos en el 2006. Ese es el tiempo cronológico. Y por ese tiempo se rige nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pero se sabe que una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo psicológico, ¿sí? Es decir, no se cumplen las mismas normas, los mismos procesos, ¿sí? Tú puedes tener una herida física y esa herida física con el tiempo, el cuerpo es tan inteligente que tiene mecanismos que las va sanando, ¿no? Uno se fractura, se lesiona y bueno, el cuerpo tiene mecanismos para sanarlo. Pero la psiquis, como no es autónoma, como ahí tenemos que hacer nuestro trabajo de dominio y conocernos nosotros mismos, ella no se cura sola, ni porque pase el tiempo. No porque yo tuve un trauma y vamos a guardarlo, no hablemos de eso ahí, vamos a guardarlo ahí aquí en la gaveta, no lo revisemos más, que eso se pasa. No, resulta que las heridas psicológicas, los vacíos psicológicos, no sanan porque pase el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están en otro tiempo, en otra dimensión. Entonces la conciencia, darse cuenta, que algunos le llaman iluminar el alma, no tiene que ver con tiempo cronológico, tiene que ver con un tiempo de conciencia, es un darse cuenta, me cayó la teja, o sea, me di cuenta, y eso puede pasar en cualquier momento. O sea, eso que se dice que los sabios tienen revelaciones, ¿no? Puede ocurrir en cualquier instante. O sea, Newton, por ejemplo, ¿no? La anécdota, ¿no? Le bastó que cayera la manzana, ¿no? Le cayó en la cabeza, ¿no? Para darse cuenta de una ley de la naturaleza. Quizás otros investigadores estuvieron mucho tiempo en la universidad y comiendo libros y, bueno, matándose para encontrar una verdad. Pero a él le bastó caerse en la manzana y estar abierto a esa posibilidad, ¿no? De aprender de lo más simple también, podríamos decir. Entonces, bueno, esa va a ser una primera etapa por la cual vamos a transcurrir en nuestro curso, ¿no? ¿Quién soy? Para poder forjar principios y valores humanos reales, transparentes a lo que sentimos, pensamos y actuamos. Ahora, otra pregunta que a todos nos inquieta, ¿no? Desde que somos jóvenes hasta el final. ¿Cuál es mi rol en el mundo? Pregunta clave, ¿no? Pregunta clave, ¿no? O sea, ¿a qué vine a la vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿A qué quiero dedicar mi tiempo, mi vida? ¿Sí? Es una pregunta fundamental. Que a veces nos la pasamos así como, bueno, como pasa la hoja del viento, ¿no? Pero esta pregunta es clave porque fíjate que nos puede llevar años y nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida completamente. Por ejemplo, si yo no sé cuál es mi rol en el mundo, yo puedo dedicarle 7, 10 años de mi vida a una carrera que no necesariamente voy a ejercer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estudiaré eso porque todos los demás estudian eso, ¿qué más? Y ha pasado que yo puedo estudiar toda una carrera y dedicar mucho tiempo, que al final me doy cuenta que no era lo que quería. Pero ya gastaste, ya invertiste ahí
$10,000, no sé cuándo. Bueno, aquí, pero en otros países quizás pasa por ahí la cuenta, ¿verdad? Y bueno, 10 años de mi vida que quizás yo no a eso no venía. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que quedar acá en este país, me tengo que ir del país, tengo que quedarme con mi familia, o más bien me tengo que ir, tengo que tener una pareja, o no, eso más bien, o tengo que tener varias parejas, o no tengo que tener ninguna. Todas esas preguntas son las que nos mueven, ¿no? Las que nos inquietan muchas veces, y que al no hacérnoslas y no tener herramientas para profundizar y hacerla más real, es posible que nos dediquemos a lo que no queríamos, a lo que no veníamos, y al final vivir vidas infelices, vidas inauténticas, ¿no? Ahora, esto pasa por un tema muy importante, ¿no? Que es la educación. Y aquí podemos conectar esto con el segundo bloque. Resulta que la educación hoy en día ha quedado como en un ámbito también solamente intelectual, ¿no? O sea, que basta con transmitir información, muchos datos, entonces tú te grabas esa información, te grabas esos datos, lo pones en un examen y ya, pasas. Y crees que con eso se cumplió la tarea y que es un hombre educado. Entonces cuando uno se gradúa ya se educó. Pero resulta que esa, como vimos en la clase anterior, la parte mental o la parte intelectual es solamente una parte del ser humano. Pero es una parte que si no conecta con el sentir, si no conecta con tu acción, entonces más que hacerte un bien, puede hacerte mucho, mucho daño a ti mismo y a otras personas. ¿Cuántas personas eruditas, cuántos grandes intelectuales, grandes científicos no conocemos, muy brillantes intelectualmente, pero que han puesto su conocimiento a la práctica de algo malévolo, ¿no? O algo para destruir a otras personas, ¿no? O a veces puedes tener mucho conocimiento, pero no controlas tu parte pasional y igual caes en incoherencias, ¿no? En brutalidades, en abusos. Ustedes saben que una de las características precisamente de la psicopatía, ¿no? Del psicópata, es que él tiende a ser un hombre una persona brillante. De hecho puede ser, no sé si han visto la película Psicópata Americano. Justamente ahí se ve eso, que bueno, es medio fuertecita la película, pero ahí se ve que es primero millonario, elegante, muy elocuente, intelectualmente brillante, impecable, las rutinas de ejercicios, ¿no? O sea, todo simétrico. Pero, ¿qué pasa? El psicópata ha distanciado tanto su pensamiento de su sentir y su actuar que ya corta incluso el ámbito del corazón. El psicópata no siente remordimiento, no siente culpa, no siente compasión por el otro. Él te puede, o sea, mata, digamos, abusa, ¿ya? Pero tiene un intelecto brillante. ¿Qué pasa ahí? Hay una distancia tremenda entre sentir, pensar y actuar. Ahora, todos nosotros estamos de alguna manera cerca o lejos de eso también, por la incoherencia que tenemos en nuestra vida. A todos nos pasa, ¿no? Que sentimos una cosa, pero hacemos otra distinta, o decimos otra totalmente diferente, o decimos algo para aparentar ante los demás, ¿no? Pero escondido
solitos en la casa nos comportamos de otra forma. Si esa fractura se aumenta, perfectamente podemos llegar a esa ruptura total, ¿no? Que es como pongo el ejemplo del psicópata, que es el extremo, ¿no? Pero nosotros, nadie está salvado, digamos, de esa posibilidad, ¿no? Entonces, acá lo que se plantea es que si yo puedo ir encontrando y forjando valores y respuestas en el quién soy, entonces puedo elegir más asertivamente y más seguramente qué es lo que voy a hacer en la sociedad, a qué me voy a dedicar, cuál es mi puesto en esta vida, en esta sociedad, ¿sí? Porque todos nosotros somos como músicos de una orquesta, ¿no? Entonces, la naturaleza nos ha traído a la vida, ¿sí? Y nos ha dado una serie de virtudes y una serie de talentos, ¿sí? Y también una serie de limitaciones propias de los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué instrumento soy? ¿Y dónde me corresponde sonar? ¿Dónde me corresponde tocar? ¿No? ¿Cuál es la nota que tengo que tocar? ¿Cuál es la partitura que tengo que ejecutar en esta vida? ¿O qué posición tengo que jugar si lo llevamos al fútbol, ¿no? Ese es el enigma, esa es la pregunta y la aventura a la que nos invita la filosofía. ¿Cuál es nuestro puesto en la vida? Porque si ustedes se fijan en las leyes de la naturaleza a propósito y en la ciencia, podemos corroborar que los animalitos, ellos se ordenan y se ubican perfectamente en los ecosistemas. Claro, como ellos no tienen mente, ellos están dirigidos como por el ser directamente. Ellos ya son ser, manifiestan ser. Entonces ellos no tienen cuestionamientos, no tienen dudas, sino que ellos se ubican perfectamente, ¿no? Entonces tenemos una bandada de pájaros, por ejemplo, y los pajaritos, de acuerdo a su tamaño, ¿no? A su experiencia, a su recorrido, ellos se forman en la bandada en un puesto específico. Naturalmente se ordenan, se ubican, ¿no? Entonces los más fuertes van adelante para cortar el aire, hay otros atrás que resguardan y los más pequeñitos van como en el medio para apoyarse del rompimiento del aire y poder como bandada de pájaros pues avanzar, ¿no? Lo mismo los leones, las hormigas son increíbles, las abejitas ni se digan, o sea, ahí sí que es como maestría total, ¿no? De la naturaleza. Cada una tiene una función muy importante, ¿no? Y no trabajan de cualquier manera, sino con una geometría, ¿no? Ellos construyen con hexágonos, ¿no? Que es como esta figura geométrica, los panales, ¿no? ¿Por qué hacen hexágonos y no hacen otra figura, ¿no? ¿Por qué no sale una abejita y dice, no, a mí no me gusta el hexágono, a mí se me da la gana de hacer un triángulo cuadrado? Bueno, hay algo ahí, ¿no? Decía Platón que la geometría era una ventana hacia las verdades de la vida, ¿no? Las matemáticas también. Entonces, vemos que en la naturaleza todo está ordenado, todo tiene un puesto, tiene una ubicación en el cosmos, en la naturaleza. Pero el ser humano, dado que ha ido aumentando esa separación con la naturaleza, ¿no? Nosotros no tenemos un sentimiento de unión con la naturaleza. Nosotros como occidentales hemos roto esa conexión, ¿sí? Nosotros a veces vemos la naturaleza solamente como para utilizarla, ¿no? Como para depredarla, como para aprovecharse y ya, pero no nos sentimos parte de ella. A diferencia de las tradiciones antiguas, que ellos se sentían, por ejemplo, los mesoamericanos, ellos se sentían que el sol era su padre, ¿no? Y la tierra era su madre. Y ellos vivían en armonía perfecta con ese entorno, ¿no? Igual los egipcios. Entonces, como nosotros nos hemos desconectado de eso, también hemos perdido nuestra ubicación.
en la vida, en el cosmos, y por lo tanto en nuestra sociedad. A tal punto que, bueno, cada cual hemos llegado como a la afirmación de que, bueno, aquí nadie puede enseñar nada a nadie, cada quien tiene una verdad particular y cada quien hace con su vida lo que se le venga en gana, y bueno, cada quien resuelve a su manera, como pueda, como venga. Yo me dedico a lo mío y ya. Pero, ¿tendremos esa posibilidad realmente? Porque por otro lado, por ejemplo, desde Aristóteles se nos dice que somos seres sociales, seres políticos también, son politicón, somos seres que estamos interdependientes del otro y que mi sentir, mi pensar y mi actuar es fundamental e influye poderosamente en mi entorno. A veces no nos damos cuenta, a veces creemos que no. ¿Por qué? Porque claro, también en esta idea de que, bueno, cada cual hace lo suyo, ¿no? Cada cual resuelve su vida como quiera, y no hay verdades, aquí no hay verdades. Hoy en día, ustedes saben que hoy en día en la filosofía, en la historia de la filosofía, en la universidad, se plantea una cosa que se llama la posverdad, ¿sí? Que se puede traducir, palabras más, palabras menos, en que no hay verdad. No existen verdades, no existen valores, no hay una ética, no hay formas correctas ni incorrectas de llevarse en la vida, sino que la única verdad es tu verdad, ¿sí? Entonces, lo que tú creas, lo que tú percibas, esa es la verdad y eso está bien, ¿ya? Bueno, y entonces resulta que bueno, si a mí se me ocurre sacar una ametralladora aquí y matar a todo el mundo, eso está muy bien porque o si yo me llego y me autopercibo como cualquier cosa y bueno, me monto a la mesa y hago mis necesidades ahí, pues resulta que eso está muy bien porque no, ¿quién puede enseñarle algo a alguien? ¿Quién puede orientar algo a alguien? ¿Quién le puede decir a alguien lo que está bien o lo que no está mal? O lo que está mal, perdón. Entonces, a ese extremo de locura, porque eso es ya locura, estamos hoy en día incluso hablando en ese lenguaje en las universidades, ¿no? Incluso han salido tesis, ¿no? Por ejemplo, hay una medio famosa en Alemania de un sociólogo que hacía una tesis para validar la pedofilia, justamente como un acto válido de amor, ¿no? De amor. Bueno, ¿y cómo tú discutes eso en una sociedad en la que no hay referentes, no hay orientación, no sabemos hacia dónde movernos, cada cual resuelve? Pues tú, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues aquí nos volvemos locos y estamos en una selva en el que vemos cómo resolvemos y ya. O sea, la ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es una locura? Porque la locura, claro, hoy en día se ha matizado, sabemos que nadie es totalmente cuerdo, no es que nadie es totalmente sano, ni nadie es totalmente, ¿no? Todos estamos en cercanías y lejanías con eso, pero la definición es pérdida de la realidad. La locura es pérdida de la realidad. Esa es como la definición. Entonces, obviamente todos a veces nos perdemos en la realidad y tenemos más luces. Pero hoy en día socialmente estamos ya en un punto de, como decía yo hace rato una, en una clase anterior, ustedes saben que estamos a un botón de destruir 5 veces el planeta Tierra, ¿no? Como a mí se me ocurrió, porque está muy bien y aquí nadie me puede decir lo que tengo que hacer, entonces yo tengo un impulso, oprimo un botón y destruyo 5 veces el planeta Tierra porque yo soy chévere. O sea, a ese nivel de punto de quiebre estamos en la sociedad y no nos hemos dado cuenta, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes son los que nos lideran, ¿no? Nos guían. Los que tienen el botón, digamos, aquí en el escritorio, como este escritorio que ponerle un botón aquí también. Son seres humanos que realmente han hecho este trabajo.
o que han llegado ahí, bueno, precisamente por esta ley, ¿no? Entonces, no, ni la naturaleza, ni la ciencia, ni los procesos civilizatorios nos dicen que no es importante lo que yo haga o deje de hacer como ser humano individual y que eso no afecta al colectivo. Ni siquiera ni del microcosmos ni del macrocosmos. O sea, ejemplo así duro, ¿no? Que me gusta. Ustedes saben que nosotros tenemos millones y millones de células en nuestro cuerpo. Millones. Bueno, esas células están encargadas de reproducir la vida, de reproducir el tejido, y esas mismas células son las que después te van retirando la vitalidad. Bueno, esas células tienen que estar conectadas con el sistema nervioso central, ¿sí? Ellas están conectadas, están trabajando todas en su puesto. Pero ¿qué pasa cuando una célula se desconecta del sistema nervioso central? Ella ya no genera tejido para el sistema completo, sino que ella empieza a reproducir tejido para ella misma, solamente. O sea, reproduce tejido anárquicamente, sin conexión con el sistema que le rodea. Bueno, resulta que esa célula que hace eso es la semilla o el origen de lo que va a ser un tumor después y de lo que puede hacer metástasis y puede llegar a producir un cáncer, ¿sí? Y ese cáncer te puede devorar completamente y destruir el sistema completo de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Entonces, si una célula, que es una cosa que no se ve, ¿verdad? Y que no tiene conciencia mental, puede destruir un cuerpo que lo multiplica en tamaño, ¿qué puede hacer un ser humano en el planeta Tierra? ¿Sí? Entonces, claro, imagínate. O sea, bueno, y ya lo hemos visto, hay ejemplos, ¿no? Un ser humano con una idea, con un sentimiento, con una pasión y con una acción coherente, puede transformar la realidad completamente. Inspirar a otros y moverse hacia ese cambio. Lo hemos visto en los grandes idealistas, los grandes héroes, ¿sí? Como Simón Bolívar, Miranda, en el caso de nosotros, ¿no? Y así en la historia hacia atrás. Entonces, bueno, si forjamos valores humanos reales, entonces podemos conectar de manera más auténtica con el otro y de manera más inteligente con mi entorno. Si hago eso bien, y si voy entonces trabajando en ese proceso y voy viendo resultados, mi propia experiencia, entonces pueden aparecer respuestas al tercer ámbito de preguntas que se ha hecho la filosofía, ¿sí? Bueno, esto conecta para hacerlo simultáneo con esto. Relaciones humanas, ¿sí? Esto aporta los valores humanos, estas las relaciones humanas. Y tres preguntitas así, bueno, que para quitarnos el sueño, pero bueno, para eso estamos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde? Ah, pues sí. Gracias. ¿Hacia dónde voy? Ajá. Claro, porque otra cosa que quizás nos inquiete y, bueno, yo creo que es como la base de la ansiedad, ¿no?
es qué va a ser de mi vida mañana, qué va a ser de mi vida en el futuro. Una de las cosas que más nos preocupan. ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Será que esto va a cambiar? ¿Será que no va a cambiar? ¿Cómo pueden ser las cosas diferentes? ¿Cómo no? Entonces, precisamente aquí es donde entra el ámbito temporal. O sea, ¿cómo construir entonces un futuro más sólido? Si yo voy viendo resultados de transformación en mí, si además eso lo puedo compartir con el otro y veo cambios, por ejemplo, en mi círculo cercano, entonces puedo intuir y construir un futuro mucho más sólido. ¿Sí? Porque entonces puedo ir reconociendo de dónde vengo, cuál es mi origen, de quién, el quién soy conecta con eso, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Es conectarse con la sabiduría de la historia. ¿Sí? Porque una cosa que también nos han metido en la cabeza por paradigmas que hay, es que la historia es una cosa que pasó hace tiempo, ¿no? Y que es una materia súper aburrida, ya que solo sirve para aprenderse la fecha y los personajes, pues súper cansón y súper ladilla la historia. Y bueno, entre más rápido la saquemos mejor, y por eso hoy en día, ¿cómo es que se llama la materia esa en los colegios? GHC. Ajá, entonces, mejor la comprimimos para salir rápido eso, que geografía y bueno. Claro, porque nos plantean que la historia es una cosa así, ¿no? Como una cosa rara. Entonces, bueno, tiempo por allá. Entonces, sí, no, eso de los filósofos, eso pasó allá. Sí, Platón hace 2500 años. Ah, sí, qué bonito. Eso Platón allá, pero eso ya pasó, ya pasó. Ya eso es como anticuado, ¿no? Pero eso es una mirada lineal y una mirada muy limitada, quizás, del poder que tiene la historia y el tiempo. ¿Sí? Porque resulta que, bueno, eso es un paradigma, que la historia es como lineal. Pero la naturaleza nos indica otra cosa totalmente distinta y bien interesante. Que la historia no es hechos pasados, sino experiencias que se van acumulando para impulsarnos hacia el futuro. ¿Sí? Es como la semilla de un árbol. ¿Sí? O sea, un árbol va generando, genera sus raíces, genera su tronco, ¿no? Pero esos nutrientes que pasan años y años y años en subir por las venas del árbol, digamos, son fundamentales para que le llegue al fruto, a la ramita, pasado un tiempo después, porque ese fruto, cuando caiga al suelo, va a tener la semilla de lo que va a ser el árbol del futuro, vamos a decirlo así. Entonces, como dicen algunos historiadores, si nosotros no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. ¿Ya? Entonces, ¿de qué es lo que se trata la tercera parte del curso? Es conectarse con las experiencias más profundas que ha tenido la humanidad, ¿sí? Aprender de eso y aplicarlo a nuestra vida para entonces poder tener un futuro mucho más prometedor, un futuro mucho más seguro. ¿Sí? Así como en la ciencia, nosotros tenemos, por ejemplo, si uno va a hacer un trabajo metodológico, ¿qué le piden a uno? Antecedentes, ¿verdad? ¿Sí? A uno le piden antecedentes.
sea, ¿qué experiencias anteriores has tenido tú para hacer la propuesta que vas a hacer? ¿Sí? Bueno, eso que se utiliza en la ciencia muy bien, en las llamadas ciencias exactas, ¿no? Tú sabes que en la física, en la química, tú para avanzar tienes que tomar todo lo que anteriormente los otros científicos han tomado. ¿Sí? Bueno, la filosofía, la manera clásica, pretende incorporar la ciencia también al quehacer humano. ¿Sí? O sea, nosotros en vez de ser buscadores de la verdad, muchas veces hemos pasado a ser vagabundos. Pues usted sabe que hay una diferencia, o podemos resaltar una diferencia entre ser buscador y ser un vagabundo. El buscador, claro, él se mueve, pero él necesita respuestas. No, uno no puede ser un eterno buscador. En esa medida en que busca, tiene que ir encontrando respuestas que lo afirmen, que lo consoliden para seguir avanzando. El vagabundo, digamos, del conocimiento, es más bien un ser que está como un rato aquí, un rato allá, o sea, se la pasa como eso, como paseando, como pasándola chévere, ¿no? Pero no encuentra certezas, no encuentra respuestas a la vida y no avanza, por lo tanto, ¿no? Y podemos caer en frustración cuando pasa eso. De hecho, hay un periodo de la filosofía que se llama la filosofía existencialista, ¿sí? que es del siglo pasado, sobre todo con un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre. Y bueno, resulta que él llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido, ¿no? Y escribe un libro que se llama La náusea. Y ese libro se sabe que generó una serie de suicidios juveniles en Francia, ¿no? Porque la filosofía llegó supuestamente a esa conclusión, ¿no? Del sinsentido total, ¿no? Pero, ¿por qué se llegó a eso? ¿No? Precisamente porque la filosofía, al igual que nosotros, porque aquí nos vamos conectando con que la filosofía siempre ha estado detrás de la historia de la humanidad. Se ha ido fracturando de ese sentir y de ese hacer que decíamos al principio, ¿no? Entonces, no tenemos confianza en nosotros, no tenemos confianza en el futuro, no confiamos en nuestros vecinos, no confiamos en las otras personas. Y bueno, si acaso medio confiamos en nuestro clan, en nuestra familia, pero y eso amenazado, o sea, para que no me vaya, porque le prometo algo para que no me vaya a traicionar, pero si acaso. Entonces, con esa mediocridad, con esa mentalidad es con la que quizás estamos viviendo nuestra vida hoy en día. Entonces, es interesante esta visión de la historia, porque entonces yo cuando voy a la historia, no estoy leyendo o no estoy conectándome con la historia de otras personas, no. Es mi propia historia, porque yo como humano soy el producto de eso. Entonces, bueno, si quiero hacer algo, vamos a ver qué antecedentes sólidos hay para entonces yo hacerlo y proyectarlo hacia el futuro. Si tengo eso, entonces puedo obtener respuestas de quién soy, a qué vine a la vida y cómo puedo moverme hacia el futuro en este tránsito. Entonces, bueno, esos van a ser los 3 ámbitos en los que nos vamos a mover durante el curso. Cada uno tiene aproximadamente unos 6 temas, cada bloque. Esta va a ser fue como una introducción. Y bueno, esta es la aventura en la que estamos, una experiencia completa, ¿no? Y bueno, quería además mencionar que este curso, pues como toda experiencia,
va a tener un ritmo, va a tener una disciplina también, lo decíamos en la clase anterior, porque todo lo que no se hace con disciplina no genera resultados. O sea, lo que yo hago, ahí está la diferencia entre el vagabundo y el buscador, ¿no? Ustedes saben que el buscador, incluso por ejemplo, el analista, ¿no? de los animalitos, de todo, o el científico, él necesita ir llevando como registro, datos, o sea, no busca de cualquier manera o de forma desordenada, ¿no? Lleva un orden, un método. Bueno, lo mismo nosotros acá como aspirantes a filósofos, tenemos una disciplina y un método básico. ¿Cuál va a ser esa disciplina y método básico? Bueno, nuestra clase, todos los martes a las 5:30, vamos a ejercitar la puntualidad, ¿sí? Precisamente como uno de los valores humanos claves, ¿no? Fundamentales. Porque si queremos generar confianza en la vida y en el futuro, bueno, empecemos por llegar a la hora para entonces yo establecer relaciones de confianza con mi entorno y con mi equipo de trabajo. Nosotros somos un equipo, somos como un sistema, en cada uno de nosotros somos como células de un gran cuerpo, y ese cuerpo va a crecer y se va a fortalecer en la medida en que trabajemos de manera sincronizada, ¿no? Entonces, la puntualidad es un valor muy importante en este trabajo, la asistencia, la disposición a aprender, y también eh, la reflexión que cada uno va a hacer en su casa, digamos. Va a haber como unos ejercicios de reflexión para empezar este proceso de autoobservación de nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros estamos a veces muy adecuados, estamos acostumbrados a ver como a las cosas de afuera, ¿no? O sea, la equivocación del otro, el punto negro del otro, hacia afuera siempre, ¿no? Pero esa energía que invertimos afuera a veces nos distrae de nosotros mismos. Entonces, un ejercicio muy propio del filósofo es la reflexión. Ser capaz de volver a mirar las experiencias que vamos teniendo en el día a día, y en este caso de las clases que tenemos. Entonces, bueno, vamos a tener esa tarea también. Y bueno, me gustaría entonces, se abre este espacio para comentarios, preguntas, dudas. Aprovechen este momento para eso.